Buenos días. Hoy les voy a hablar de un libro. Uno de los mejores libros que existen, en mi opinión, en la historia del ajedrez. Hablaremos de Entrenamiento de Élite 1 o el primer libro de la serie de Escuela de Grandes Maestros, de futuros grandes maestros, Secretos del Entrenamiento. Básicamente en español se tradujo como Entrenamiento de Élite. Antes de eso vamos a hacer una pequeña pregunta. ¿Cuál es el mejor libro para mejorar en ajedrez? Eso me lo han cuestionado varias personas en muchísimos años. Y básicamente podemos decir de que hay dos tipos de libros. Los mega libros, que por sí mismos contienen muchísima información. Si a mí me dicen qué es lo que tienen que leer, si solo pueden leer un libro y nada más. Existen libros, por ejemplo, el de entrenamiento de Polgar, de Laszlo Polgar, que es una Biblia, por decirlo así. Es un libro gigantesco. Yo lo conozco como 5.334 posiciones o algo así. Tiene, su nombre lo dice, 5.000 ejercicios. En realidad hay como 300 mates en una, 2.700 mates en dos, como unos 700 mates en tres. Hay 600 partidas del ajedrez clásico y muchísimo más, unos cuantos ejercicios de finales y posiciones de táctica de sus hijas, las hermanas Polgar. Es un libro increíblemente extenso. Ese tipo de libros, obviamente, si los leemos, nos pueden ayudar muchísimo. Pero básicamente lo que es una recopilación de material que es muy útil como táctica de finales. Otro tipo de libros similares, por ejemplo, un libro muy bueno es Teoría de finales de torre de Lowenfish y Smyslov, un libro increíblemente denso. No es fácil de leer, pero para las personas que lo logran leer, mejoran muchísimo. Y todos los libros que son así recopilatorios de finales, como los finales de Silman, que son gigantescos libros que no son fáciles de leer. La mayoría de las personas piensan que son de referencia, pero si una persona los lee completamente, puede ser muy bueno. Hoy voy a hablarles de Entrenamiento de Élite 1. Es un libro que quizá no es tan extenso, pero tiene una base que nos ayuda a cómo entrenar. Una de las principales cosas de este libro es la esencia de la escuela de Botvinnik, que era el análisis de nuestras propias partidas. Cuando nosotros analizamos nuestras partidas y descubrimos cuáles son nuestros defectos y los eliminamos, poco a poco jugaremos mejor. Y uno de los capítulos introductorios del libro es cómo nuestros defectos tienen cierta repercusión en el resto de la partida. Y para hacerlo más fácil de entender, Dvoretzky nos muestra una partida jugada por él. Es una partida un poco graciosa porque es bastante corta y él la comenta un poco de forma interesante. Empecemos con la partida. La partida la jugó contra Sujanov y él viene y describe a este jugador como un jugador extraordinariamente agresivo. Él le gustaba la táctica y es un jugador muy fuerte, ya que le había ganado a ciertos jugadores, pero es ese tipo de jugadores que son muy inestables. Tienen la capacidad de ganarle a jugadores muy fuertes y al mismo tiempo pueden perder con jugadores bastante débiles. Entonces, empecemos con la partida. Dvoretzky lleva blancas y empieza con E4, E5, después de caballo F3, caballo C6, entra a la famosa española. En esta posición se pueden hacer muchísimas jugadas, es una línea muy conocida. Obviamente la principal es A6, la variante Murphy clásica. Hoy en día está muy de moda el muro de Berlín con caballo F6. Está la línea de Steinitz D6. Se puede jugar la súper divertida y agresiva F5. Y en un quinto lugar, que no desmerece, está la línea alfil C5. Una línea interesante que tiene sus ideas. En esta posición es muy interesante hacer caballo por E5. Se puede hacer C3 para intentar aprovecharse del alfil que no está idealmente ubicado. En C5
pero por mucho la línea principal es simplemente continuar con el desarrollo en roque. Y en este momento se puede hacer jugadas como D6, caballo F6, pero el negro en su estilo muy agresivo hizo caballo D4. En este tipo de posiciones se pueden hacer jugadas como B4, jugada que marca Dvoretzky como una línea muy interesante, pero alfil C4 es posible, aunque el blanco simplemente siguió con caballo por D4, una jugada nada ambiciosa. Después de alfil por D4 sigue su idea de hacer un centro sólido con C3 seguido de D4, y la posición de las blancas es buena, pero no quiere decir que estén muchísimo mejor. En realidad, después de C6, alfil C4 y D6, el blanco está bien. Una línea muy jugable es alfil E3. Se puede jugar de muchas formas, pero Dvoretzky, él muestra una jugada que es D por E5. Una jugada muy lógica, y después de D por E5 se puede hacer dama H5, con un juego muy interesante y muy agresivo de parte de las blancas. Pero Dvoretzky hace dama por D8. Después de alfil por D8, alfil E3, y el juego es totalmente igualado. Y aquí es donde empieza Dvoretzky a describirnos las jugadas de las negras, que son bastante interesantes. Primero, ¿qué jugada van a hacer las blancas? Tienen que defender el peón de E4 en algún momento. Y la forma más económica de hacerlo es haciéndolo con F3. Pero las negras tienen que sacar su alfil a B6. No tienen otra casilla para él. Entonces, en este momento, la jugada que es necesario hacer es alfil B6. Caballo F6 es una jugada muy lógica y muy normal. Lo que sucede es que después de caballo F6, ¿cuál es la forma más económica de defender el peón de E4? Con F3. Y el detalle está en que ahora el rey puede mejorar su ubicación con rey F2. El negro empieza con una serie de jugadas que, si uno entiende que el negro tiene un estilo de juego hiperagresivo, pueden ser lógicas, pero desde el punto de vista de un final no lo son. Por ejemplo, H5. Si fijamos, el plan de las negras es bien simple. Debilitar con H3. El blanco sigue sacando sus piezas, torre de una jugada normal, y después vienen las negras y siguen con su idea de H4. El blanco sigue desarrollando sus piezas y las negras terminan su plan no muy lógico, que es H3. El detalle hasta ahorita es que todas las jugadas que se han dado son con la idea de debilitar la posición de las blancas para atacar, pero es algo que en realidad es muy difícil de lograr si no hay damas, y esta posición está más cerca de un final que de un medio juego donde se puede atacar. Entonces, cuando se hace H3, que empezó con H5, H4 y termina con H3, las negras en realidad lo único que han logrado es, después de la jugada G3, crear un peón en H3 que pueda ser atacado. Ahorita veremos qué es quizá la idea original de las negras. Primero hacen B5, una jugada que sigue debilitando y crea un punto de ruptura para el peón de A4, lo cual le va a dar ventaja decisiva a las blancas más adelante. Es una jugada que sigue debilitando la posición. Cuando uno juega un final, uno tiene que entender que este tipo de movimientos creando peones débiles no es recomendable. El alfil se quita tranquilamente a F1, presionando el peón de H3 y quizá intentando capturarlo. Las negras por fin intentan eliminar el alfil de E3, pero como ya las blancas habían hecho F3, el rey puede mejorar, que es otro de los elementos característicos del final.
La idea es llevar el rey y centralizarlo, mejorar la ubicación de su rey. Básicamente, esa es una premisa sencilla del final. El blanco va a mejorar la ubicación de su rey y ya con eso va a estar muy bien. Y de pronto vemos quizá la idea original del ataque de las negras, que empieza con G5. Se ve como interesante, pero ya en este momento las blancas están casi con ventaja decisiva. Después de la jugada A4, que rompe el flanco de dama, el flanco de rey se rompe solo, gracias a la ayuda de las negras, y A4 rompe el flanco de dama, ya la posición de las blancas es muy, muy superior. Las negras aparentemente no se han dado cuenta y siguen con ciudad de G4. Y las blancas logran con alfil por B6, A por B6 y A por B5, están atacando el peón de C6, están atacando a la torre en A8, es casi obligatorio el cambio de torres, y de pronto las negras hacen G por F3. Y aquí es donde quizá es lo que había calculado las negras. Lo que sucede es que si el rey en esta posición come en F3, una jugada que podríamos decir que es posible, ya que defiende el peón D4 y avanza con el rey, las negras sí tendrían una posición muy interesante, ya que podrían hacer jugadas como caballo G4, que ataca el peón de H2 y volvería al peón de H3 en un peón muy, muy peligroso. Pero Dvoretzky simplemente comió caballo por F3, jugada que defiende el peón de H2 y ataca el peón de E5. Es cierto, las negras pueden comer el peón de E4, pero después de rey E3 se ataca el caballo. Este se tiene que mover para evitar su captura. Y después de B por C6, la partida termina cierta jugada adelante. Pero ya en esta posición el blanco está muy bien. Tiene un peón de más y una posición excelente. Por lo que de aquí en adelante debería ganar la partida. Entonces Dvoretzky nos describe en esta partida cómo el jugador de las negras, gracias a su estilo muy emprendedor, solo pensaba en sus jugadas y cómo eso lleva a que juegue de una forma hiperagresiva. Esto me recuerda a un famoso meme del ajedrez que dice que para que tenga que jugar finales, si siempre pierdo o gano en el medio juego. Es una partida muy interesante donde nos muestra cómo las personas de forma sin querer cometen ciertos errores para evitar llegar a ciertas posiciones que les incomodan. Entonces, a veces ese tipo de jugadas hiperagresivas pueden funcionar, pero en otras ocasiones no. Esta es una partida muy, muy interesante. Es una de las primeras del libro, un libro muy, muy completo donde nos intentan mostrar cómo las cualidades o deficiencias de un jugador repercuten en el resto de la partida. Es un libro muy, muy importante leer, un libro fantástico. Y para terminar, y no perder la costumbre, los dejo con un pequeño ejercicio. Esta es una partida mía jugada en el año 2010 contra Marlon Miller Canales, uno de los mejores entrenadores de Honduras, ya que es el primer entrenador de su hijo Marlon Miller Jr., maestro FIDE más joven de la historia de Honduras. Una pequeña posición para que la analicen. Espero comentarios. Eso es todo por hoy. Gracias por su atención.